En la historia del fútbol hay 4 grandes tipos de jugadores. Los que ganaron el Mundial, los que no ganaron el Mundial pero jugaron una o varias ediciones de la Copa del Mundo, los que no jugaron en el Mundial pero que sí vivieron la experiencia porque alguna vez fueron convocados aún sin jugar ningún minuto, y finalmente aquellos que ni siquiera eso, que jamás vieron sus nombres en la lista de una convocatoria mundialista. Y de esos, justo ahora que el único tema del que se habla es de la convocatoria del Tata Martino, de esos vamos a hablar. De los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano que nunca fueron a una Copa del Mundo. México no es tierra de laterales fuera de serie, pero en los 2000 tuvo en Héctor el Piti Altamirano a uno de sus exponentes menos valorados. Altamirano, un lateral derecho de centro preciso y gran golpeo a balón parado, tuvo su mejor época en Santos Laguna. Ahí metió 37 goles en 7 años. Hagan cuentas, más de 5 goles por año siendo lateral. El problema fue de timing. Todos esos años, los mejores de su carrera, de 1998 a 2005, coincidieron con un solo mundial, Corea y Japón 2002, y el Vasco Aguirre no lo llevó. Ricardo Lavolpe sí que lo tomó en cuenta para la Copa América 2004, donde fue suplente de Ricardo Osorio, pero ya no se lo llevó al Mundial de Alemania 2006, aún cuando Salvador Carmona estaba suspendido por doping. De hecho, quizá debía empezar por ahí. El mal habido Salvador Carmona era demasiado bueno, el mejor lateral derecho que se ha parado en la selección en las últimas décadas, y al ser contemporáneos le cerró a Altamirano las puertas de la Copa del Mundo. El Jimmy Lozano jugó en el mediocampo de Pumas la mayor parte de su carrera. Debutó en el 2000 con la selección y a lo largo de 7 años jugó 34 partidos con el Tri y metió 7 goles. Pero nunca fue considerado para la convocatoria de un mundial. Su mejor momento fue la Copa Confederaciones 2005, uno de los torneos mejor recordados por la afición mexicana, donde el Jimmy no solamente fue titular, sino uno de los jugadores más destacados. Su papel en la eliminatoria también fue primordial, sobre todo en San José. México tenía 48 años sin meterle gol como visitante a Costa Rica, y el inspirado Jimmy les hizo 2 de una vez. Fichaje bomba de Tigres, Lozano empezó a tener problemas en el equipo. Tuvo una baja de juego y forma física justo en las semanas previas al Mundial y no pasó el último corte para ir a la Copa del Mundo de Alemania 2006, a pesar de haber sido titular durante todo el proceso. Al año siguiente, Hugo Sánchez lo llevó a la Copa América 2007, donde la selección quedó en un meritorio tercer lugar. De ahí, el Jimmy se fue al Cruz Azul y sepultó automáticamente su carrera internacional. Ahora que si de talento puro en el medio campo hablamos, nadie, o muy pero muy pocos, como Javier el Pastor Lozano, igualmente conocido por los gandallas de ayer y hoy como el Panzón Lozano. El ídolo primero de Tigres y después de Morelia no tenía un físico ideal. ¡Ay, miren, ese niño tiene senos! Probablemente esa fue la razón por la que tan pocas veces fue seleccionado, pero su calidad exige que tenga un puesto en esta lista porque sin duda es uno de los mejores futbolistas mexicanos que nunca fueron a un mundial. La mejor temporada del Pastor fue en 1995-96 cuando metió 12 goles con Tigres. 5 años después salió campeón con Morelia. En selección jugó tan solo 10 partidos, nomás 3 de ellos oficiales, uno en Copa Oro 1998, otro en eliminatoria mundialista rumbo a Francia 98 y el último rumbo a Corea-Japón 2002. La información a primera vista resulta desconcertante. Creo que cualquiera de nosotros diría sin titubear en un programa de concursos que Néstor Araujo ha ido a 1 o 2 mundiales, aunque sea para rellenar la banca. Pero no, el hoy jugador del América, un montón de temporadas en España con el Celta, nunca ha ido a un mundial. Ha jugado 11 años en selección mexicana. Lo han convocado a 2 Copas Oro, 2 Copas América, 1 Copa Confederaciones y 0 Copas del Mundo. Araujo se cayó de Rusia 2018 tras lesionarse la rodilla en un amistoso contra Croacia. Si no corre el mismo infortunio o le hace una maldad de último minuto el Tata Martino, Araujo a los 31 años viajará a su primer mundial. José Antonio el Tato Noriega, el David Beckham mexicano, fue un jugador icónico en Monterrey, Santos y Morelia. Polivalente futbolista, bueno para todo,
pero especialista en nada. Fue muy pocas veces llamado a la selección. Eso sí, en 2002 atravesó un momento de inspiración mágico, concretamente en la Copa Libertadores de ese año, donde fue segundo máximo goleador con 8 pepinos. Sin embargo, su buen amigo Javier Aguirre prefirió naturalizar a Gabriel Caballero y, contra el clamor generalizado, dejar fuera al Tato Noriega de Corea-Japón 2002. El tiempo a su manera le ha hecho cierta justicia, porque nadie se acuerda de los que sí fueron. Todos recuerdan que al Tato, en una de las mayores injusticias de las convocatorias mundialistas, no lo llevaron. Revisando los nombres de varios petardos que sí han ido al Mundial, video disponible aquí en Cali Arena, resulta indignante que un jugador tan dominante como fue Luis El Chapito Montes en su madurez nunca haya tenido la oportunidad de asistir a una Copa del Mundo. 3 veces campeón de la Liga MX con el León, jugador más valioso, goleador en Conca Champions, en fin, un logro tras otro. Montes se enfilaba como titular de la selección en Brasil 2014, pues Miguel Herrera lo puso de arranque en ambos partidos de repechaje trascendentales contra Nueva Zelanda. Luego, en un juego de preparación contra Ecuador, a tan solo 2 semanas del Mundial, Chapito metió un golazo justo un instante antes de su escalofriante fractura de tibia y peroné en una desafortunada entrada que le rompió la mitad de sus sueños. De la otra mitad se encargarían más adelante Juan Carlos Osorio y el Tata Martino, que hicieron de la figura del mejor León un indiscutible en los partidos moleros, solo para tachar su nombre en los juegos importantes. Luis Montes, jugador nada mediático, anunció su retiro de la selección harto de esta situación. Increíblemente, tratándose de México, ni siquiera los más amarillistas decidieron escandalizarse ante su desesperada decisión. Sé que muchos de ustedes jamás oyeron hablar de Alberto Coyote y hay pocas fotos bonitas de él, así que acabo rápido para que no me baje el rating. En resumen, este simpático chaparro que jugaba de contención es el segundo futbolista que más partidos ha jugado con la selección nacional sin haber sido nunca mundialista, solamente por detrás de Daniel Osorno. Aparte de 28 amistosos diagonal moleros, Coyote estuvo en 2 ediciones de la Copa Confederaciones, disputó 4 partidos de Copa América y 17 juegos de eliminatoria rumbo al Mundial, 2 de novato rumbo a Estados Unidos 94, 13 rumbo a Francia 98 en su prime y 2 más ya de veterano rumbo a Corea-Japón 2002. Si Bora Milutinovic no hubiera sido destituido tras lograr el boleto al Mundial en primer lugar de CONCACAF, el noventero contención de Chivas habría sido titular sin lugar a dudas en el Mundial de Francia, pero La Puente prefirió a los americanistas Germán Villa y Raúl Rodrigo Lara. A estos 3 amigos los meto en McTrío porque tienen más o menos la misma historia. Miguel Cepeda, Daniel Osorno y Juan Pablo Rodríguez. Todos fueron referentes en el Atlas de Ricardo Lavolpe. Jugaron muchos partidos en selección, pero entre estos 3 y su amigo Rafa Márquez, todos juntos jugaron 5 mundiales. Repartidos, 5 para Rafa, 0 para el resto. Los mejores años del mediocampista Miguel Cepeda fueron 1998 a 2001. Se encendió justo después de Francia 98 y se apagó justo antes de Corea-Japón 2002. Su momento cúspide lo vivió en la final de la Copa Confederaciones 1999 en el Estadio Azteca, donde le metió 2 goles a Brasil. Daniel Osorno jugaba de extremo y vistió la camiseta de la selección absoluta en 57 ocasiones, incluida su presencia en 3 Copas América, en la época en que México llevaba a su equipo de lujo a Sudamérica. Como Cepeda, Osorno también vacunó a Brasil en una final. En su caso, fue el gol de oro con el que México venció a la potente sub-23 brasileña en la final de la Copa Oro 2003. Increíblemente, el Dani tampoco vivió la experiencia de ningún mundial. Finalmente, Juan Pablo Rodríguez, de los 3 compadres, el que tuvo una carrera más prolongada, pues no solo destacó en el Atlas, sino también en Santos Laguna. Juan Pablo ganó 3 Citlalis o Balones de Oro como mejor mediocampista de la Liga MX. En 2001 fue convocado por Javier Aguirre a la Copa Confederaciones y jugó la final de la Copa América, donde por cierto salió expulsado. Sin embargo, el vasco lo cortó un año después de la lista mundialista. 4 años después, Juan Pablo jugó varios partidos eliminatorios, pero no entró en los planes finales de la Volpe.
Bautizado por el Perro Bermúdez como el arquero de Cristian, Adolfo Ríos era un portero medio chaparro como Jorge Campos, pero increíblemente seguro e igualmente espectacular. Por lo demás, se trataba de la antítesis del carismático ídolo. Campos era colorido, Ríos sobrio, Jorge era extrovertido, Adolfo discreto. Campos no se paró nunca en un gimnasio y a Ríos no lo sacabas de ahí. Precisamente, Ríos fue el portero de Pumas antes que Campos y debutó en selección nacional en 1988. Habría sido probablemente el arquero titular de México en Italia 90, pero eso nunca lo sabremos por culpa de los directivos tramposos castigados por FIFA. Pasó los mejores años de su brillante carrera en el Veracruz. Solo eso explica que no lo hayan llamado por lo menos de portero suplente a Estados Unidos 94, o a lo mejor Miguel Mejía Barón no quería ponerle presión al debutante Campos y convocó a porteros muy inferiores como Félix Fernández y Adrián Chávez para ser sus suplentes. El mejor momento de Ríos con la selección fue en la Copa América de Bolivia 97, cuando México quedó tercer lugar con Bora Milutinovic. Sin embargo, Manuel Lapuente llegó de última hora a dirigir en el Mundial e inexplicablemente cepilló al entonces portero del Necaxa. Ríos acabó su carrera en el América y ahí, de veterano, fue tan reata como siempre. Javier Aguirre pudo llamarlo perfectamente, mínimo, como tercer portero a Corea-Japón 2002, pero el vasco tampoco le hizo justicia. Así como lo ven, José Manuel El Chepo de la Torre era un mediocampista de puritita clase, de esos que conducían el balón con la cabeza levantada sin jamás mirar al suelo. Chepo debutó con Chivas en 1984 y estaba demasiado joven para entrar en la lista de Bora Milutinovic en México 86. Al año siguiente salió campeón con Chivas y debutó en selección nacional. En 1988 se fue al Oviedo y no lo hizo nada mal. 8 goles en su única temporada. Ya quisieran Diego Lainez, Orbelín Pineda o JJ Macías. Centra, en semifallo remata Gorriarán, llega de la Torre que siempre está allí y marca el 2-0. El mexicano Chepo de la Torre hoy se convirtió en el goleador oviedista. 2 tantos, el primero y el segundo, en su haber. Pero solamente era un préstamo y tras un año de España, el Puebla le pagó más a las Chivas que el Oviedo para traerlo de vuelta al fútbol mexicano. Chepo hubiera sido tras Hugo Sánchez el referente de la selección mexicana en Italia 90, pero eso nunca pasó porque México estaba castigado por el caso de los cachirules. Menos conocido es el caso de los esquiroles en 1992, otro escándalo de la época protagonizado por el Chepo de la Torre, quien fue uno de los 3 jugadores de la selección que se alinearon con los directivos de la Femex Food y dieron la espalda a sus compañeros que llamaban a una huelga. A partir de entonces, el Chepo fue vetado por la nueva administración y por sus compañeros, y por eso también se perdió el Mundial de 1994. La maldición del Chepo con los mundiales es tan grande que 20 años después, cuando por fin le tocaba ir a una Copa del Mundo en calidad de entrenador, casi México queda eliminado del hexagonal. El Baraquito Feber de los años 90 nunca me perdonaría no incluir en esta lista a sus más grandes ídolos, Porfirio Jiménez y Pedro Duana, genios del medio campo. No saben de lo que se perdieron ustedes y los pobres mundiales que jamás pudieron darse el lujo de contar con su indescriptible elegancia. Hay otra lista de futbolistas, de grandes futbolistas que no jugaron ni un solo minuto del Mundial, pero que al menos fueron parte de alguna convocatoria. No jugaron ningún minuto, pero estuvieron sentados en la banca, disfrutaron de alguna manera la experiencia de ser parte de la Copa del Mundo, a diferencia de estos 10 futbolistas que no lo consiguieron. Dejen sus comentarios, agreguen nombres a esta lista si así lo desean. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en otra entrega mundialista.